El misterio del Curupira. El nombre Curupira proviene del tupi guaraní y uno de sus posibles significados es piel con granos o piel rugosa. Suele llevarse a niños pequeños a vivir con él, para enseñarles a amar la naturaleza, como también hace que los animales sean invisibles para que los cazadores no puedan encontrarlas. Una figura pequeña pelirrojo con la mitad de la espalda orientada hacia atrás. Un silbido espantoso y una risilla infantil ponen en alerta y hacen temblar a los taladores y cazadores furtivos. Se ve un rato después a los hombres salir corriendo despavoridos de entre la espesa floresta, mientras un látigo castiga a los rezagados. Curupira es un críptido que se describe como una criatura mitológica del folclore brasileño. De cabellera tupida rojiza, con la apariencia de un niño, pero sus pies, curiosamente, están vueltos al revés. Esta criatura mezcla los rasgos de las hadas europeas y africanas occidentales, siendo considerado normalmente una figura demoníaca, pero que ha sido visto cada vez con mayor frecuencia ante la problemática de la desaparición de nuestros bosques. Remando por las caudalosas aguas de la tradición popular amazónica, hacia el encuentro del padre, madre de la jungla, también llamado maíz vivo, dos deuses floresta tropical, que significa el más astuto de los dioses del bosque. Para referirse a este ser críptido, es necesario el mencionar su importante papel como el padre o madre, pues se piensa que puede ser de sexo femenino en ocasiones, de los bosques y todos sus habitantes, aunque debido a la expansión de religiones como la católica y las sectas cristianas, se ha demonizado a este elemental legendario. Muchos prejuicios se han gestado y difundido sobre el mito indígena desde las circunstancias de la llegada de la empresa colonizadora hasta nuestros días, ideas erróneas, perpetuadas por quienes explotan indiscriminadamente los recursos selváticos y que todavía se mantienen con fuerza hasta la fecha, pero nada más alejado de la realidad. Los nativos consideran a Curupira como el dios protector de la selva, padre o madre de la jungla. Estamos ante una realidad a la que hay que cambiar, porque la cosmovisión dominante contribuye no solo a la demonización del mito, sino a su desaparición, conforme destaca el general Couto Magalhães, 1975, en su libro O Selvagem, El Salvaje, 1876. No hay un solo ente sobrenatural entre los salvajes, al que no se atribuya la acción benéfica de proteger su determinada parte de la creación, de que él era reputado un padre más próximo que el sol o la luna, pero finalmente un padre, escrito por el general Magalhães en 1975, el jesuita español José de Anchieta lo ha denominado demonio de los Brasiles. En la Carta de São Vicente, datada del 31 de mayo de 1560, para el colonizador español, al igual que para los portugueses, casi todos los dioses de los indios americanos, dicen, son dioses malos, a quienes atribuyen el poder de hacer daño a los hombres en lugar de hacerles el bien. Magalhães. En 1975, esta idea errónea, absurda, es o resultado de querer escribir sobre cosas que no han sido examinadas, agrega Magalhães 1975. Dicho de otra manera, a lo mejor no sea de más pensar que el mencionado título y la citada obra de C. Cabaleiro es un reconocimiento de Curupira como un dios, en detrimento del demonio al que se refirió el colonizador europeo. Una afirmación de la visión de los povos da floresta, quienes también temen a sus dioses, porque los dioses también castigan. Y esto nos lo ha demostrado la propia historia de las religiones, a través de la que podemos obtener uno de los principales ejemplos de castigo divino, el diluvio universal, presente en diferentes religiones del mundo, como puede ser el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. La posibilidad de investigar la figura de Curupira, a partir de las narraciones orales del interior de la selva amazónica brasileña, está motivada por el contexto en el que desarrollamos nuestra práctica docente, el interior amazónico en Paraná, Brasil.
hasta entonces. Recogimos 52 relatos sobre este ser mítico. La investigación se ha llevado a cabo a lo largo del año 2020 y 2022, con estudiantes del grado en Letras, Español de la Universidad Federal de Pará, en los campus universitarios de Cametá y Castañal. Para eso, los citados alumnos han realizado entrevistas de manera espontánea y amistosa desde 2010 en su entorno personal y familiar, lo que nos ha permitido obtener un gran número de relatos. Otro objetivo de los estudiantes consistía en elaborar un posible retrato de Curupira desde la cosmovisión de los pueblos selváticos, sin prescindir de zambullirnos en las páginas de la historia oficial, en las que encontramos las principales motivaciones para la investigación, y como en toda investigación, mencionamos las principales apariciones de nuestra criatura de estudio en la actualidad. En 1973, Celito Viana dirigió un documental llamado Rodovia Belém, Brasilia, que mostraba la construcción de la carretera y su impacto social y económico en las comunidades locales. Durante la construcción de dicha carretera nacional, un batallón de hombres que trabajaban como obreros tenían que dormir en un caseto en medio de la selva. Al principio, trabajaban todos los días, porque tenían que talar los árboles que cederían el paso al asfalto, y también mataban a muchos animales, pero en el camino había un árbol tan grande que fueron necesarios 5 días de trabajo y 10 hombres. Una vez caído el majestuoso árbol, uno de los trabajadores empezó a insultar a Curupira, diciendo que ahora quería ver dónde el dios iba a silbar. Todos los presentes se echaron a reír a carcajadas. Llegada la noche, se ducharon y se pusieron a cenar, pero al irse a dormir a sus hamacas, notaron un silencio molesto. De pronto, empezaron a escuchar fuertes y lejanos silbidos que se acercaban cada vez más, provocándoles escalofríos. Nadie pudo saber el proceder del silbido, si delante o detrás del galpón o a los lados. Para su sorpresa, vieron aparecer un niño bajito, fuerte, con brazos gruesos, el pelo color de fuego y los ojos rojos. Asustados, los trabajadores decidieron echarle más leña a la hoguera. Con el fin de hacer una gran fogata frente al caseto donde estaban, querían desterrar la imagen de aquel niño que se apersonó entre ellos. Pero de nada sirvió, porque el Curupira se metió en medio del fuego y se puso a patear las brasas por todas partes. Aterrados, los hombres se quedaron en silencio, cada uno acurrucado en su hamaca. Pero Curupira estuvo toda la noche inquieto, silbando sin parar hasta la madrugada. Hasta después de las 4 de la mañana, Curupira se fue, pero dejó atrás a todos con un fuerte dolor de cabeza. Algunos, incluso, se tuvieron que ir a sus casas porque no eran capaces de soportar el dolor y muertos de miedo. No hace mucho, en 2016, se dice que unos hermanos salieron a cazar y al poco tiempo de llegar al bosque, se dieron cuenta de que solo estaban dando vueltas en el mismo lugar por horas. Luego notaron que estaban en un lugar donde nunca habían visto antes. Algo muy raro estaba pasando. Se acordaron de que estaban en el territorio de Curupira e intuyeron que el misterioso dios estaba jugando con ellos, el más joven de los cazadores, que ya estaba invadido por un gran miedo. Preguntó qué deberían hacer para librarse de la desagradable sorpresa. El mayor pidió a uno de ellos que buscaran una rama, mientras tanto el otro se quitó la camisa. Entre todos, la cortaron en diversas tiras y, a continuación, tejieron una especie de cuerda para hacer un ovillo. Con la soga de retalles en mano, el hermano mayor empezó a enrollarla, pero siguiendo la tradición de hacer nudos muy fuertes a cada 2 vueltas. Al final de todo el proceso, listo el ovillo, lo tiró en medio del camino y siguieron hacia adelante, tratando de salir del misterioso lugar. Después de un rato, llegaron al caminito de piedra que conocían, dejando atrás el lugar desconocido donde nunca habían estado antes. Días después, los hermanos volvieron a cazar al bosque nuevamente. Querían capturar pájaros, pero para su sorpresa, pasaron por el mismo camino donde habían estado atrapados, pero solo se dieron cuenta de ello porque vieron el ovillo en el suelo. Reconocieron los retazos color verde que hicieron de la camiseta de uno de ellos,
El ovillo estaba deshecho, con todos los nudos desatados. Entonces comprendieron que solo fue posible salir del laberinto, en el que habían estado dando vueltas porque Curupira se ocupó de deshacer la trampa hecha por el hermano mayor. Asustados, los muchachos salieron de allí de donde estaban, y se acordaron de que siempre hay alguien que protege a la naturaleza de los humanos depredadores, de la fauna y la flora,